Bueno, nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, gracias al Vicerrectorado por organizar la sesión y a las autoridades por tener la oportunidad de contar un poco los avances del proyecto. Soy Germán Ros, soy el IP del proyecto junto a Amelia Calonge, que no ha podido venir hoy, pero bueno, manda también sus saludos, y el proyecto se titula Diseño y evaluación de un programa STEAM de enriquecimiento educativo para alumnado con altas capacidades. Cambiamos un poco de tercio, ¿no? Los únicos representantes que no somos del área de ciencias e ingeniería en toda la sesión, ¿no? De la parte de ciencias sociales también hay investigación. Vamos a presentar brevemente el proyecto, los objetivos, y luego sobre todo me centraré en los resultados de investigación y el impacto social, que para nosotros es tan importante o más que la parte anterior de resultados propios de investigación. Bueno, presentando brevemente el proyecto, primero quiero presentar un poco a los miembros del proyecto. La gran mayoría formamos parte del grupo Investiga, Construye y Crea, que es un grupo adscrito a la Facultad de Educación, del cual formamos parte personal que damos allí clase y de las diferentes didácticas específicas. Pues forman parte del grupo la doctora Arantxa Fraile, experta en didáctica de las matemáticas, Íñigo Rodríguez, Maite Rodríguez y yo mismo, que somos del área de didáctica de las ciencias experimentales, Julio Pastor, es profesor del Politécnico y experto en robótica educativa, Nieves, de educación musical, Amelia Calonge y Miriam Hernández del Barco, que son expertas en la didáctica de ciencias experimentales también, pero más de la parte de biología y geología, y Ana Belén García Varela, que es de psicología de la educación. Además hay otros 4 miembros del proyecto que no son del grupo, están de la Universidad de Alcalá, Ángel Llamazares, de la Escuela Politécnica, y Lara Vilar, experta en didáctica de las ciencias sociales, también de la facultad. Y luego externos tenemos a Carlos Laje, experto en educación musical de la Complutense, e Irene Suárez, que es de una universidad privada, de la CES Don Bosco, y que además está haciendo el doctorado adscrito a este proyecto. La idea fundamental es desarrollar un proyecto, como he dicho, de enriquecimiento para alumnado de altas capacidades. Lo primero que hicimos fue una revisión narrativa de la literatura, que sumado a la experiencia previa que teníamos en el grupo, en la parte didáctica, en la parte de altas capacidades, pues diseñamos el proyecto. Y lo que tuvimos claro es que desde el principio queríamos darle un enfoque STEAM. Un enfoque STEAM lo que pretende es integrar las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero también con las humanidades y las artes. El objetivo fundamental de la educación STEAM es la integración del conocimiento, de que ese sea uno de los pilares de nuestro proyecto educativo. Para ello lo que hacemos es partir de una gran idea que enfoque todo el proyecto educativo cada año y que permita integrar las diferentes disciplinas a través de actividades conectadas a un nivel, digamos, interdisciplinar. Y luego intentamos en la fase final del proyecto cada año hacer un proyecto final que logre ese nivel transdisciplinar que se busca en la educación STEAM. Los otros 2 grandes pilares o objetivos educativos con nuestros alumnados es fomentar la creatividad y fomentar también las actitudes, que es un concepto en educación que incluye aspectos como la metacognición, la autoeficacia, la motivación, las emociones, etc. Aquí podéis ver algunas imágenes del proyecto, de actividades de todo tipo, artístico, científico, de música, de tecnología, o el proyecto final que realizamos uno de estos cursos, que tenía que ver con integrar la parte artística con la parte de ingeniería y tecnología. El proyecto lo hemos realizado en varios centros educativos. El principal, que es con el que llevamos trabajando desde el principio y que fue el motor del proyecto, es el Colegio Sagrado Corazón de Guadalajara. Aquí hay que dar las gracias especialmente al que era director del centro cuando empezamos, Sergio Alménzar, que siempre apoyó mucho el proyecto y sin el cual pues no habríamos podido realizarlo. Hemos estado estos 3 años con diferentes grupos y números de estudiantes, como podéis ver ahí, desde educación primaria a educación secundaria. Un año también hemos colaborado con el Colegio Seminario Menor Agustiniano de Guadalajara, con un grupo de la ESO, que ese centro solo tiene educación secundaria, y a través de estos centros también nos pusieron en contacto con otro centro hermano, digamos, de Madrid, donde llevamos haciendo el programa también de enriquecimiento educativo los 2 últimos cursos, con 3 grupos también de primaria y secundaria. Bueno, los objetivos del proyecto, no os voy a aburrir mucho leyéndolos, esencialmente eran: el primero y global era determinar cómo debía ser un programa de enriquecimiento educativo con este enfoque STEAM, que conozcamos, no había algo así parecido ni en España ni en el extranjero que hayamos encontrado, y luego analizar los beneficios, ¿no?, del proyecto. Luego eso se desglosa en otros objetivos. Este es el cronograma. Esencialmente cada año lo que hacíamos al principio del curso era un análisis un poco conceptual, ¿no?, de cómo era el proyecto que queríamos llevar a cabo ese año, qué instrumentos, qué investigación, qué análisis íbamos a hacer al respecto. Luego hacíamos la implementación del proyecto en cada centro educativo, en cada grupo, desde octubre hasta mayo. Durante ese proceso de implementación recogíamos datos cualitativos y cuantitativos, y al final de cada curso se hacía un análisis un poco de esos datos, con el objetivo de hacer una reflexión para la mejora de cara al curso siguiente, y también, evidentemente, para empezar a hacer ese análisis de datos de cara a las publicaciones, que es el último objetivo que, como podéis ver ahí en el cronograma, pues estamos ya alcanzando, y que es en lo que me voy a centrar ahora a continuación.
vamos ya entonces con los resultados de la investigación. Bueno, el primer resultado fue un capítulo de libro que publicamos en el año 2024 relacionado con el análisis de las actividades que se habían hecho específicamente del ámbito de geología, y se publicó ese capítulo de libro en la revista Geotemas. En el año 25, también relacionado con la parte también de geología, se ha publicado un artículo en la revista Enseñanzas de las Ciencias de la Tierra, analizando cómo valoraba el alumnado estas actividades y también qué tipo de emociones había percibido durante las mismas. Luego algunos congresos del año 2025, participamos en el Congreso Iberoamericano de Educación Científica, donde se presentó una valoración que hacía el alumnado respecto al nivel de integración de las disciplinas, y eso dio lugar también a un capítulo del libro que está en ese libro que tenéis ahí. Hemos participado también en el Congreso, en los encuentros de didáctica de las ciencias experimentales, donde se hizo un análisis de las emociones que percibía el alumnado durante las diferentes actividades, también comparando educación primaria, educación secundaria, comparando emociones que se llaman activadoras, desactivadoras, positivas, negativas, y todo ello tiene bastante interés desde el punto de vista de las didácticas, ya que las emociones es ahora un aspecto también muy puntero en esta disciplina. Hemos participado en el Simposio Internacional STEMIA, celebrado en Miami en este año 2025, donde presentamos también un poco cómo era el concepto del programa de enriquecimiento y cómo valoraba el alumnado las actitudes que se habían generado a lo largo del mismo. Y también vamos a participar ahora en el año 2026 en el Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía, donde vamos a analizar las actividades que se han realizado más del ámbito de didáctica de las ciencias sociales y en el aspecto relacionado sobre todo a la parte de metacognición. Pensamos además ampliar este estudio no solo a metacognición, sino a motivación, a la interacción entre estas dos dimensiones y comparando diferentes grupos de edad y también por género, y todo ello estamos preparando un artículo que está ahora en camino, ¿no? para ser enviado a alguna revista. Participaremos también ahora en septiembre en el siguiente encuentro de didáctica de las ciencias experimentales. En este caso vamos a presentar una actividad que tiene que ver con didáctica de las ciencias, con aspectos de filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, con un poquito también analizando el tema de las pseudociencias, el terraplanismo. Y bueno, en esa contribución vamos a hablar de aspectos de metacognición, de motivación, y luego vamos a ampliar el estudio analizando también la evolución en estos aspectos a nivel individual, a nivel grupal, la relación entre estos dos factores, y luego introduciendo también temas de emociones y de aprendizaje, y todo ello pues esperamos que sea un artículo que queremos intentar enviar antes de que acabe el año y que va a formar parte de la tesis doctoral de Rafael Fernández Toledano, que veis ahí entre los autores. Tenemos también actualmente un artículo en revisión, en este caso analizando las actividades más propias del ámbito artístico, de nuevo aspectos como la metacognición, la motivación, pero aquí también la creatividad, que juega un papel muy importante, y bueno, este artículo está ahora en revisión, vamos a ver si hay suerte. Y queremos también terminar con 2 artículos en preparación. En este estamos haciendo una revisión sistemática de la literatura que complemente esa revisión narrativa que hicimos al inicio para diseñar el programa, siguiendo la metodología Prisma. Pues está Irene Suárez Lacalle, se trata de que este sea uno de los artículos de su tesis y sea esta revisión digamos ya sistemática, ¿no? de lo que son los programas de enriquecimiento, y veremos a ver de programas de enriquecimiento con enfoque STEM. Y tenemos también otro artículo en preparación, en este caso a través de la teoría de grafos, pues queremos analizar cómo las diferentes creatividades y las diferentes maneras de integrar las disciplinas se conectan entre sí, basado en un esquema conceptual que otro coautor y yo mismo pues ya publicamos hace un par de años. Tenemos además otros artículos previstos, pero estos todavía no han comenzado, digamos, hemos recogido los datos a lo largo de estos años en el programa, pero no hemos empezado con la fase de análisis y mucho menos la de publicarlos. Algunos tienen que ver con la valoración de las familias, que también hemos recogido en un cuestionario la valoración de las familias cuyos hijos han participado en el programa, la valoración global del alumnado, la interacción entre estos aspectos de los que he hablado, metacognición, motivación, emociones. Los resultados que hemos dado hasta ahora eran analizando disciplinas por separado, pues la parte de artes, geografía, geología, ciencias. Tenemos que hacer un estudio más global y de interacción entre todas esas disciplinas, que en el fondo es el enfoque de STEM, ¿no? Integrarlo todo ello. Esperamos que eso sea también parte de la tesis de Irene. Y algunas actividades específicas que hemos realizado en varios grupos y también es interesante compararlas entre sí, que también va a ser uno de los objetivos de Irene en su tesis. Entonces, bueno, resumiendo los resultados hasta hoy, tenemos 2 congresos nacionales, 3 internacionales, 2 capítulos de libro, un artículo publicado, otro en revisión, 4 en proceso. Todos ellos, antes de que finalice el proyecto, pues estarán enviados. Aceptados es imposible porque aquí todos sois de ciencias, yo también me dedico a estudiar en física y los plazos no tienen nada que ver. En física 6 meses tiene un artículo de revisión y publicado y aquí necesitas 1 año y medio, 2. Entonces pues llegarán cuando lleguen, con suerte, pero bueno, esperemos que sí.
Y luego artículos a medio plazo, como he dicho, pues tenemos ahí 4 al menos pendientes que iremos avanzando poquito a poco, ¿no? Tesis doctorales, la tesis de Rafael Fernández Toledano no está solo adscrita a este proyecto, pero en parte también, como he comentado antes, publicará 1 o 2 artículos relacionados con lo que estamos trayendo aquí. Y la tesis de Irene Soler Lacalle sí que está íntegramente relacionada con los resultados de este proyecto. Y bueno, los dos son profesores, o sea que tienen la tesis hecha a largo plazo. En Ciencias Sociales tampoco tenemos la suerte de tener equipos con 3 predoc y 2 postdoc que saquen adelante las cosas. Todo es un sufrimiento continuo y las tesis ocurren en 7 años, ya es milagro. Veremos a ver si lo conseguimos. Y sinergias, bueno, pues también este proyecto ha servido sobre todo para unir a gente que pertenece a diferentes ámbitos y que vamos a continuar trabajando juntos. Por ejemplo, Amelia Calonge, que fue antigua decana de la Facultad de Educación. También aprovecho para dar gracias a Sara Cortés, que está aquí, la actual decana, viendo la presentación. Pues es la directora de la Cátedra Amelia de Educación Científica para América Latina y el Caribe. Ana Belén García Varela, que forma parte del proyecto, es la subdirectora del Instituto Universitario Daisaku Ikeda, que también está adscrito a la Facultad de Educación y que tiene mucha relación directamente con la Universidad Soka de Japón. Julio Pastor, que participa en el proyecto, es el director del aula de robótica. Y Carlos Laje, también del proyecto, pertenece a un grupo dedicado a la educación musical en la Complutense. Entonces, todos estos formamos parte del proyecto y pensamos seguir trabajando juntos en adelante. Además, Miguel Hernández del Barco y yo mismo, gracias a este proyecto en parte, pues nos hemos lanzado también a colaborar con un grupo de la Universidad de Perú y participamos en un grupo, en un proyecto de investigación también dedicado a la educación STEAM. Y si todo va bien, pues en julio iremos allí unas semanitas, ¿no?, a participar. Y bueno, pues termino con la parte de impacto social. Ha habido una parte muy importante de transferencia entre la universidad y la sociedad, ya que estamos trabajando de manera continua. Hemos trabajado con 3 centros educativos, más de 100 estudiantes, 22 profesores, 10 de ellos no son profesores de la propia universidad, sino la mayoría son profesores de primaria y secundaria de otros centros de los alrededores, con lo cual es una manera también de transferir nuestro conocimiento a esos docentes que luego pueden hacerlo extensivo a sus centros educativos. Hemos realizado 7 contratos tipo artículo 60 durante estos años con estos centros educativos. Hemos participado, entre otras actividades de divulgación, pero bueno, me ciño así muy específicas a las que hemos hecho con alumnado de esos centros en la Feria de la Ciencia de Guadalajara. Y luego hemos participado también en congresos de innovación docente, cuyo fin no es tanto la investigación o reportar resultados de investigación, como transferir buenas prácticas a los centros educativos, porque son congresos donde solamente asisten docentes, y entonces, bueno, transferir estas ideas también a otros posibles contextos, ¿no? Y por último, esta es una idea que este proyecto ha servido de germen, y es que nuestra intención es continuar esto con un proyecto un poco más amplio que tenemos que compartir con la universidad, con las instituciones también de Guadalajara, que le queremos llamar así, o es el título previsto, que es el de la Universidad Abierta. Nuestro objetivo es que la Facultad de Educación se integre realmente mucho más en la ciudad, y para eso lo que queremos es que desde la facultad ofertar programas educativos durante todo el curso para que participen alumnado de primaria y de secundaria, no solo ya ciñado a altas capacidades como era este proyecto, sino al ámbito educativo en general. Y bueno, para eso queremos el año que viene intentar hablar con las instituciones, con la universidad, para ver cómo podemos darle a esto un sostén a largo plazo, pues esto es un proyecto a largo plazo. Y bueno, esto es lo que nos hace ilusión, presentar también las nuevas instalaciones del nuevo campus, ¿no? Entonces, a ver si este proyecto lo podemos poner en marcha para que quizá dentro de un par de cursos podamos empezar. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por la atención.